Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hace bastante tiempo que quería hacer un podcast, pero no había tenido la iniciativa para comenzarlo. Me faltaba algo. Entonces, como actualmente participo en Quora Español, quise ver qué mecanismo podría hacer para complementar un poco la respuesta que hago en Quora. Y una idea que se me ocurrió fuera hacer un podcast donde pudiera ser un complemento a alguna respuesta que doy, donde me pudiera estallar y donde pueda también ahondar más en el tema. Porque no me gusta hacer respuestas muy extensas fuera. Entonces, quizá un podcast puede ser un lugar mucho más entretenido, liviano y un poco más relajado para hablar sobre el tema. Así que la primera respuesta que voy a empezar a hablar es la que hice no sé, no hace mucho tiempo, pero es una respuesta a una pregunta muy típica, que básicamente es qué consejo le darías a un estudiante o qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estudias informática, programación, computación o como quieres llamarle. Esta es una pregunta bastante común, generalmente, no tan solo en informática, sino que en distintas áreas del conocimiento. En esta respuesta que vi hablé sobre 6 puntos principalmente y voy a hablar un poco sobre cada punto, así que va a ser un poco el complemento. El primer punto que mencioné fue practica mucho. Es claro, la programación, como cualquier tarea técnica, requiere práctica. Ahora, eso es un consejo obvio, pero a lo que voy, y también menciono en la respuesta, es que muchas veces las personas que están aprendiendo a programar creen que saben, pero en realidad no saben lo que están haciendo. Y quiero explicar un poco a qué me refiero con eso. Por ejemplo, cuando resuelves un problema, obtienes el resultado, ok, listo, se acabó y vas a otro problema. Pero muchas veces la gente no se para o se detiene a pensar si esta solución es la mejor o no es la mejor o hay otra forma de expresarla. Y en programación hay muchas formas de expresar un algoritmo. Entonces, no siempre la solución que tú haces es la mejor. Hay muchas formas más eficientes de hacer un algoritmo. Incluso hablando de temas de paradigma de programación o ocupando otro tipo de lenguajes de programación, te pueden enriquecer mucho más tu conocimiento de programación si aplicas diferentes técnicas para resolver un mismo problema. Yo creo que eso es muy importante y la práctica tiene que ir ligada a eso, ¿vale? Así que en ese sentido, ese era el punto primero, de practicar bastante. El segundo punto es no dejes de lado la teoría. Esto es una debilidad típica en programadores, desarrolladores, analistas, lo que sea, como quieras llamarle, gente que crea software. Es que no saben mucho de teoría en general, o no se preocupan mucho de saber. ¿A qué me refiero con teoría? No me refiero a conocer un lenguaje de moda, Julia, Python, eh, todo ese tipo de lenguajes, o Haskell. Me refiero a entender teoría de la computación, o sea, en el sentido de que saber cómo funciona una máquina de Turing, cómo funciona, eh, por ejemplo, lambda cálculo, que fue propuesto, creado por Alonso Schur, que también es una forma de computar funciones matemáticas.
qué son los distintos tipos de algoritmos de aproximación, algoritmos aleatorios, eh, qué es compiladores, cómo funciona un sistema operativo. Yo recuerdo, y ahora que estoy con un podcast me da un poco, trato de recordar algunas cosas, que cuando yo estaba programando, o estaba aprendiendo a programar en realidad, eh, llegó un punto que resolvía el problema, uno y otro, sucesivamente, pero me empecé a cuestionar cómo se crea un sistema operativo, cómo se diseña un lenguaje de programación, cómo funciona lo que estoy haciendo, cómo se diseña un compilador. Y cuando empecé a hacerme esa pregunta, indudablemente vas a la teoría, llegas a la teoría y yo creo que eso es muy interesante, te enriquece muchísimo como profesional y entiendes realmente lo que estás haciendo. Porque escribir código por escribirlo no tiene ningún sentido, ¿no? Tienes que tener una cierta base teórica y saber un poco la historia de lo que estás haciendo. Y eso va ligado al tercer punto, que es aprender el contexto de lo que estás haciendo. Y lo que quiero mencionar con eso es que básicamente uno ocupa una herramienta, eso quizá para otro podcast, el tema de las tecnologías, pero es básicamente que uno ocupa una herramienta y no sabe por qué la está ocupando. Porque quizá alguien en, no sé, en un sitio web mencionó que era lo mejor o lo que estaban ganando más dinero y la gente lo empezó a ocupar. Y eso yo creo que es una visión equivocada de ver la computación. Así que tú tienes que preguntarte primero por qué estás usando esa tecnología y no otra. ¿Por qué la crearon primero? ¿Cuál era el objetivo? Esas cosas son muy importantes porque después cuando el día de mañana vayas a una entrevista o quieras hablar sobre algún tema o quieras comparar tus tecnologías, tienes que empezar a tener referencia a mano. O sea, saber por qué elegiste algo. No solamente porque alguien te lo dijo. Eso no es válido. Tienes que saber fundamentar cada cosa que utilizas. ¿Y por qué no utilizaste otra? ¿Por qué utilizaste esta? ¿Vale? Eso te enriquece como informático. Es muy importante. Muy, muy importante. Mucha gente lo pasa por alto. Y es extremadamente útil saber argumentar por qué ocupas algo. ¿Vale? El cuarto punto es no al fanatismo por las tecnologías. Aquí lo voy a ser un poco breve porque esto puede dar para mucho, pero la idea principal de esto es que las tecnologías son solamente una herramienta que nos permiten expresar un problema. Básicamente tengo un problema X, tengo una tecnología A, yo aplico, puede ser la tecnología A, la B, la C, para resolver X. Nada más que eso. O sea, hay herramientas que son más útiles que otras para resolver otro tipo de problemas. Pero yo nunca he entendido muy bien por qué la gente es tan fanática a un lenguaje de programación. Me parece un poco extraño, curioso. Sí es verdad que uno tiene cierta afinidad con cierto lenguaje. A mí me encanta Python, por ejemplo. Eh, Skin, que se llama ahora Racket. Yo lo encuentro genial. Pero sé muy bien que es una herramienta para poder empezar la solución a un tipo de problema. Pero siempre los conceptos son lo más fundamental de la computación. O sea, el que piense que la computación es solamente estar en un computador escribiendo código, yo creo que está totalmente equivocado. Yo creo que la computación es algo totalmente abstracto, que uno ocupa el computador como herramienta para expresar una idea, una solución, pero que esa solución tú la podrías expresar en una pizarra, en un papel, ¿no? Eso sería como el cuarto punto. Quizá en otro podcast puedo ampliarnos mucho más en eso. El punto 5 es aprender a relacionarte con personas. Bueno, esto es muy común también en programación. Mucha gente vive en el entorno del computador, en tecnología y no habla y no se comunica. Y eso es algo muy perjudicial para la persona. Uno trata con computadores, uno está totalmente involucrado en el aspecto computacional, software, como quieras llamarle. Pero uno tiene que olvidarse que tiene que tratar con personas. Yo tampoco he sido un gran compañero de equipo, yo creo. Pero,
pero sí creo que uno tiene que aprender a relacionarse al menos de manera mínima, ¿no?, con otras personas. Ir a Meetup también sirve, escribir blog, ahí menciono varias cosas, crear tu canal YouTube, podcast, lo que sea, pero que tus ideas se escuchen, o sea, transmítelas. ¿Para qué? Para hacer recibir feedback y mejorar tu propia idea. Tienes que expresar. Es el hecho de aprender, aprender, aprender y no comunicarte, para mí no tiene sentido. Y eso es algo que yo creo que mucha gente, sobre todo en informática, lo omite. Y creo que es un grave daño para la persona. Creo que te estás perdiendo demasiadas cosas. El último punto es el 6, que básicamente dice acércate a la matemática, ciencia y filosofía. Bueno, yo creo que también va un poco enlazado con el anterior, que no tenemos que ser personas encerradas solamente en un área, en la informática. Tú fácilmente puedes totalmente quedarte, ¿cómo decirlo? Quizás absorto en el área y sin salir a ninguna otra parte. O sea, sin mirar que hay otras áreas como humanidades, de ciencia, biología, química, matemáticas, física, que tú puedes tomar ideas para llevarlas a la computación. Y eso yo creo que es fundamental. Bueno, la matemática es un tema, mi visión sobre la matemática y la computación es bastante, es para otro podcast también. Pero eh, el tema también con la ciencia que es fundamental, es cómo podemos ocupar la computación en general. A diferencia de otra área, lo que tiene muy bonito es que tú puedes ocuparla, está en todas partes. O sea, puedes crear software para física, para química, para biología, para matemática, etcétera. Eso es fundamental, es muy genial, lo encuentro espectacular. Pero por lo mismo uno tiene que enriquecer su conocimiento conociendo otras áreas de conocimiento. La filosofía yo creo que es fundamental también. Te da un poco de pensamiento crítico y no crees cada cosa que te dicen, que se da mucho en informática, hay muchos charlatanes en informática, eso lo sé por experiencia. No, y está en todos los países, en realidad es algo transversal, ¿vale? El tema del marketing, del humo, de que gente menciona que algo es la última maravilla, pues en realidad es con suerte la mitad de lo que dicen. Hay muchas palabras rimbombantes, muchas palabras que suenan bien, pero en realidad no significan nada, ¿vale? La filosofía creo que te entrega eso, un poco el pensamiento crítico y dudar un poco de lo que están diciendo, analizar exactamente lo que están diciendo y tú sacar tus propias conclusiones. Creo que el informático como persona que está encerrada en su mundo, en un sótano, sin ver la luz del sol, es un estereotipo, pero en realidad hay mucha gente que no está muy lejos de eso. Y creo que es un grave error. En informática tiene que ser una persona que se comunique, y esto ya como para terminar, que se comunique con otras personas de distintas áreas, que pueda él mencionar las ventajas de la computación y cómo ellas pueden afectar positivamente a otra área de conocimiento. Y que no tan solo se centre en las herramientas, que no sean un fan de las herramientas, sino que sea un fan de los conceptos de la computación, que es diferente. Siempre he mencionado en otras respuestas también que yo soy más fan de hablar de ciencia de la computación más que ingeniería informática. Por, porque en ingeniería informática muchas veces todo muchas veces, bueno, depende también de la universidad, el enfoque de la carrera, pero se transforma más como la construcción de productos. Construir un producto y hacerlo funcionar y listo. Al hacer ciencia te centras más en temas más conceptual de las cosas. Y yo creo que la informática y la tarea de programar requiere mucho de conceptos. No tan solo conceptos que vivan en el entorno del lenguaje de programación, ingeniería de software, como construir un sistema eficiente, escalable en el tiempo, y de calidad también de software, o sea, de calidad de código, sino también en el tema de cómo podemos lograr que el área tenga una mayor formalidad. Es una debilidad muy fuerte que se ve hoy en día en el desarrollo de software. Muchos bugs, muchos errores que se podrían haber evitado si hubieras pensado bien en el problema. Pero bueno, eso que quizás probablemente dé para otro podcast. Yo creo que pueden 14 minutos.
Creo que 15 minutos puede ser un buen tiempo para reflexionar un poco sobre ese tema. Yo creo que le invito a todos los informáticos a pensar un poco más en esto y pensar también en lo que hacemos. Así que nos vemos. Adiós.